¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora de la segunda ola del COVID-19. Este va a ser un tema muy interesante porque ya estamos entrando en la segunda ola y bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta enfermedad? Vamos a ver estos puntos muy importantes. También la cima, que es una tabla escrita por Bajaula y que nos va a beneficiar mucho. Y después el otro tema, que es lo que la pandemia me llevó a escuchar de mí misma. Entonces vamos a comenzar con nuestro queridísimo doctor Enrique Camacho. Muchas gracias. La segunda ola. ¿Sí? Pues buenas noches, querido Enrique. Estamos Muchas aquí gracias. muy atentos para escuchar Muchas esta gracias. plática de hoy. Gracias. Voy a pedir atentamente aquí que si es posible que yo comparta la presentación desde el laptop. Si no, está bien con la que tengan ustedes ahí. Sí, Enrique. Muchas gracias. Ya tienes permiso. Excelente. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir que me digan cuando ya se pueda observar la diapositiva, queridos amigos. Ya. Perfecto. Sí, el tema que el grupo de salud de la asamblea me solicitó para esta ocasión es la siguiente ola, porque es un término que estamos escuchando constantemente. Estamos escuchando que Europa ya está nuevamente en confinamiento y que está sufriendo los efectos de la siguiente ola. No quiere decir esto tanto que el virus aparezca y desaparezca, simplemente que el número de casos baja y sube a medida pues, que nos confinamos y volvemos a salir. Y por eso quiero presentarles estos 9 conceptos a recordar sobre la nueva ola o la siguiente ola, la segunda, tercera, cuarta ola. El primero de ellos es que no importa que el número de casos en algún país, en algún mes, baje. Mientras no te hayas infectado, sigue siendo susceptible. La única forma en que la infección desaparecería por completo, cero, en este momento, sería que, bueno, a todos los seres humanos nos confinaran en esferas de cristal o en celdas durante quizá 3 semanas, 4 semanas, y bueno, eso permitiría que los que están infectados eliminen el virus y los que no estamos infectados, pues que no tengamos chance de ser infectados por otros. El virus no puede sobrevivir por sí mismo. Todos los virus necesitan de un huésped, en este caso de un ser humano. Pero esto no es viable. Necesitamos personas que produzcan los alimentos que ponemos en nuestra mesa, personas que nos suministren de la electricidad o del internet con el que estamos haciendo la reunión de hoy. Entonces siempre habrá un número de personas activa en la calle, en contacto con otros, y continuará la transmisión del virus. Entonces, si no te has infectado, sigue siendo susceptible. Y si ya te infectaste, pues puede ser que seas nuevamente susceptible unos meses después. Se está acumulando información que parece indicar que el número de meses en que tenemos protección pues es entre 4 y 5 meses, dependiendo mucho también de qué tantos anticuerpos desarrollamos, qué tanto inmunidad de otro tipo, que se llama inmunidad celular, desarrollamos, y aparentemente mientras peor nos fue, estamos un poco más protegidos. Mientras mejor nos fue, más rápidamente podemos ser susceptibles. Todavía nos falta aprender mucho de esto, pero sí quiero que nos quedemos con el concepto de que no porque ya nos dio o le dio a uno de nuestros conocidos, quiere decir que ya está inmune para siempre. Concepto número 2. Las reuniones informales con amigos y familiares son la primera fuente de contagio. Evítalas.
no son los cines ya, no son los teatros, no son los estadios. Actualmente, por estadística, son las fiestas, son las reuniones con personas, principalmente con grupos medianos de personas, como los que se pueden reunir en una casa particular, en una fiesta de un cumpleaños, etcétera, la primera fuente de contagio. Por eso también, haciendo caso de las recomendaciones de la Casa Universal de Justicia, todavía estamos teniendo nuestras reuniones por Zoom. El tercer concepto, los casos disminuyen solo en la medida en que disminuye la movilidad de las personas y vuelven a aumentar una vez que también la gente comienza a moverse. Y a medida que las medidas de sana distancia se relajan. Por eso es que vamos a ver estas fluctuaciones que vamos a llamar olas. Las personas hicieron caso, se confinaron, se dan permisos de salida, la gente sale y al salir no siempre guarda la distancia, no siempre sigue el uso de cubrebocas ni el lavado de manos, entonces vuelven a aumentar los casos. En el caso de los países europeos, bueno, durante el verano se relajaron las medidas, mucha gente salió de vacaciones, regresa de vacaciones por ahí de septiembre y comienza a circular nuevamente el virus y unas semanas más tarde, finales de septiembre y todo octubre, comienza el repunte de casos. Concepto número 4. Es probable que las primeras vacunas que salgan no disminuyan el riesgo de contagiarse, sino el riesgo de que la enfermedad se agrave. Ojalá que disminuyan el riesgo de contagiarse, pero es posible que algunas de ellas solamente disminuyan el riesgo de que la gente se hospitalice y tenga una complicación grave o mortal. Aún así, es una ganancia enorme. Es lo que ya tenemos, por ejemplo, actualmente con la vacuna de la influenza, que no sirve para no sirve para prevenir la influenza, sino para que no te dé una influenza grave. Concepto número 5. Ninguna vacuna en la historia ha sido 100% efectiva. Las personas más vulnerables de la comunidad, que ya sabemos quiénes son las personas de mayor edad, las personas con diferentes enfermedades crónicas que comprometen su respuesta inmune, deberán seguir practicando la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas. Si la vacuna que se ponen estas personas tiene una eficacia de 60, 70 o más del 70%, pues no vale la pena correr ese riesgo por el 20 o 30% que nos falta. Por supuesto, estas personas tendrán mayor tranquilidad porque a lo largo de la vida tendrán contactos pues, que no pudieron advertir, ¿verdad? Cuando fueron al súper, cuando fueron a la farmacia, algunos de ellos cuando continuaron haciendo su trabajo para llevar pan a la casa y tendrán cierta protección que les permitirá una vida más tranquila, pero estas medidas básicas tendrán que seguirlas implementando porque no va a ser 100% efectivo. De la misma manera, ninguna vacuna, ninguna en la historia ha sido 100% segura. Pero es mediante los estudios de investigación que podemos saber pues, si vale la pena vacunarnos o no con cierta vacuna en particular. Cuando observamos que tantas vidas puedes salvar, que tantos millones de vidas puedes salvar versus aquellos pocos casos en que se pueden presentar complicaciones desde leves hasta graves. Y esto no solo ocurre con la vacuna, ocurre prácticamente con cualquier medicamento que nosotros podemos comprar en la farmacia. Existen personas que tienen eventos adversos que pueden ser muy serios y hasta mortales, con cualquiera de ellos, hasta con la aspirina. Concepto número 7. Para ayudar a revitalizar a nuestra comunidad, será importante que nos vacunemos. Será importante seguir las instrucciones de las autoridades de salud. Y como miembros de la comunidad Bahá'í, pues es importante que tengamos en cuenta que prestamos un servicio de amor a los otros cuando nos vacunamos, porque no solo nos estamos protegiendo a nosotros, estamos protegiendo a personas
de mayor edad y con enfermedades que podrían contagiarse a partir de nosotros. Si no lo hacemos, si realmente los estudios de investigación clínica fase 3 que van a estar terminando entre diciembre y enero del próximo año, entre diciembre y febrero del próximo año, si realmente muestran que algunas de estas vacunas son eficaces y suficientemente seguras, pues hay que ir a vacunarnos en cuanto la tengamos disponible, porque de otra manera pasaríamos ciclos de confinamiento y desconfinamiento, confinamiento y desconfinamiento por varios años que arruinarían la economía. Y arruinar la economía no significa arruinar la economía de los multimillonarios. Significa principalmente que se perderían pues, muchísimas fuentes de trabajo y siempre quienes salen más afectados son las personas con menos recursos. Entonces, una economía en ruinas trae consigo pobreza y enfermedad y muerte. Una cosa va con la otra, solo que la pandemia la produce en forma rápida y el deterioro de la economía la produce en forma lenta. Tenemos que encontrar la manera de equilibrar estas dos necesidades y la mejor forma, la forma más práctica de equilibrar es que cuando tengamos la vacuna disponible, que nos vacunemos. Número 8, mientras eso pasa, tenemos que relajar nuestra mente, fortalecer nuestro cuerpo, buena alimentación, sueño, estar en contacto con la naturaleza en espacios abiertos. Esto es algo que hemos olvidado hacer, pero recordemos, el confinamiento no significa que allá en el aire, en la atmósfera, allá afuera, existan virus flotando que nos van a hacer daño. No, el confinamiento significa no estar en contacto cercano con personas. Entonces, si ustedes tienen la fortuna de tener un automóvil o un amigo vecino que pueda prestárselos o tomando las medidas apropiadas y el horario apropiado, un medio de transporte público que los conduzca a un parque grande como el que tenemos en Chapultepec y otros en la ciudad, pero los que rodean la ciudad, también todos esos bosques maravillosos que tenemos en la ciudad, por favor tome el tiempo para ir ahí. No a los lugares necesariamente donde se acumula la gente para hacer turismo, sino para esos espacios en donde encontraremos grandes distancias y podemos renovar el espíritu. Y los siguientes meses, por lo menos los siguientes 6 meses, nos exigirán mucha paciencia y perseverancia. Y en medio de la ansiedad, Dios es nuestra fortaleza. Y para encontrarlo, pues no necesitamos ir necesariamente a ningún templo o sinagoga, ni siquiera a la punta de una montaña, en donde quiera que invoquemos con sinceridad su nombre, que recordemos su nombre, ahí está Él. Por eso es también que en las maravillosas palabras de Baha'u'lláh, en las palabras ocultas, dice que tú eres mi fortaleza. Dios nos dice a nosotros, tú, cada uno de ustedes, es esa fortaleza en donde yo estoy, entra, dice. Es decir, mediante la oración, introspección, podemos encontrar su presencia muy cercana en los momentos en que sintamos que se nos acaba la paciencia con esta pandemia. Y si me permiten, sumamente rápido, 5 mitos a eliminar. El primero que vemos en las redes sociales. Pero, ¿por qué continuamos con los mitos? ¿Qué les parece si los dejamos para otra ocasión, querida Rosalba? Para dejarlos un poquito con la curiosidad y tener tiempo para todos los otros presentadores. Como tú digas, querido Enrique, a mí me parece súper importante el tema y estos 9 conceptos me parecieron fabulosos. Fantástico, muchas gracias. El énfasis que se está haciendo en que sigamos, ¿verdad?, con las medidas generales de lavado de manos, la sana distancia y el cubrebocas, ¿verdad? Es algo que debemos ya tener bien quedadito en nuestra mente, que así debemos salir, así debemos estar. Y el confinamiento, como tú lo dijiste, que debemos guardar
de alejarnos de personas para no tener el contacto con alguno que probablemente esté infectado y esté asintomático, no lo sepamos, en fin, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Voy Gracias a como dejar de siempre. compartir. Muchas gracias, querido Enrique. Aquí me ponen, no, que siga el doctor, a ver quién dice eso. ¿Ya ves? Para la próxima, por este mismo canal y a la misma hora.